Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy haremos este llavero de abejita que es muy fácil y muy rápida de tejer. Veamos cómo se hace. Vamos a utilizar hilaza de algodón en color amarillo canario y un ganchillo de metal del número 2. Vamos a realizar un anillo mágico. Y este será de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo los puntos y jalo la hebra sobrante del anillo mágico. Para mi fila número 2 voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. Y al final de esta fila voy a obtener 12 puntos bajos. Para mi fila número 3 coloco el primer punto y el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo más un aumento. Un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y esto es durante toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 realizo el primer punto y coloco el marcador. Y aquí voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero, hago el segundo y en el que sigue un aumento. 1 y 2. De nuevo, 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el que sigue un aumento. Y así durante toda la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Para mi fila número 5 hago el primer punto y coloco el marcador. Y voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Ya hice el primero, 2 y 3 por un aumento. Tres puntos bajos, 1, 2 y 3, y en el punto que sigue un aumento, y así durante toda la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 6, coloco el primer punto y mi marcador. Y durante toda esta fila, la 6, la fila 7, la 8, la 9 y la 10 van a ser de puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento, únicamente puntos bajos durante las siguientes 5 filas. Regresamos. Para mi fila número 11, realizo el primer punto y coloco el marcador. Y para esta fila voy a realizar una secuencia de 3 puntos bajos más una disminución.
La disminución la hacemos con las hebras externas de los siguientes 2 puntos. De nuevo, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 por una disminución. Y así me voy a ir toda la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 12. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos más una disminución. 2 puntos bajos, 1 y 2, más una disminución. Y esto va a ser durante toda la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 13 y voy a colocar el primer punto y el marcador. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo más una disminución. Un punto bajo más una disminución. Un punto bajo más una disminución. Y así durante toda la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Antes de continuar voy a colocarle los ojos. Para esto voy a pasar la parte donde está colocado nuestro marcador hacia atrás. A partir del anillo mágico hacia abajo voy a contar 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre la octava y novena fila voy a colocar el primer ojito. Para esto voy a utilizar un par de alfileres para marcar dónde lo voy a colocar. Después voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos para poder separar uno de otro. Y aquí voy a colocar el siguiente alfiler. Y esas serán mis marcas. Voy a ocupar unos ojos de seguridad que contienen estos brochecitos que justamente son para que no se puedan salir. Entonces, ahí donde tengo la marca, voy a colocar el primer ojo. Ya sé dónde va, así que puedo retirar. Y coloco la tapa. Y lo mismo vamos a hacer con el otro ojo. Ya quedaron colocados los ojos. Estos ojos tienen 7 milímetros de tamaño. Entonces, continuamos. Para mi fila número 14, realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila, solamente voy a hacer puntos bajos. Todo alrededor. Antes de continuar, voy a empezar a rellenar la cabeza con un poco de fibra sintética. Debo rellenar lo suficiente para que la cabeza quede firme.
Continuamos con la fila número 15 y en esta realizo el primer punto y coloco el marcador. Voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Un punto bajo y en el que sigue un aumento y así durante toda la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Para mi fila número 16 voy a colocar el primer punto y el marcador. Y durante toda esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos, todo alrededor. Continúo con la fila número 17 y en el siguiente punto voy a realizar la mitad del proceso del punto bajo. Ahí me voy a quedar. Voy a cortar la hebra y voy a hacer un cambio de color. Voy a utilizar hilaza en color negro. Termino mi punto bajo con mi cambio de color. Después, a estas dos hilazas sobrantes voy a realizarles un par de nudos. Y ya estas hebras sobrantes las puedo meter para que no me estorben. Durante toda esta fila voy a realizar solamente puntos bajos, todo alrededor. Continúo con mi fila número 18 y en esta realizo el primer punto y coloco el marcador. Voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en la que sigue un aumento. Dos puntos bajos y en el punto que sigue un aumento, perdón, y así me voy a ir durante toda la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con mi fila número 19. Voy a realizar la mitad del punto bajo. Voy a hacer un cambio de color. Recorto la hebra. De nuevo voy a seguir con el amarillo. Termino el punto bajo y las dos hebras sueltas que tengo les voy a realizar un par de nudos. Esto se queda por dentro, así que no se preocupen, no se va a ver. Y para toda esta fila voy a realizar solamente puntos bajos, todo alrededor. Continúo con mi fila número 20. Coloco el primer punto y mi marcador. Y durante toda esta fila también voy a realizar solamente puntos bajos. Solo puntos bajos todo alrededor. Continúo con mi fila número 21.
realizo el primer punto y coloco el marcador. Y para esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos más una disminución. Dos puntos bajos, 1 y 2, más una disminución, y así durante toda la fila hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Para mi fila número 22 voy a realizar un cambio de color de nuevo. Corto la hebra. Continúo con la hilaza en color negro. Termino el punto bajo. Y para las 2 hebras que me sobran, les realizo un par de nudos. Meto las hebras para que no me estorben al momento de tejer. Y en esta vuelta voy a hacer el primer punto más una disminución. De nuevo, un punto bajo. Y en el punto que sigue voy a hacer una disminución. Y esta es la misma secuencia que vamos a hacer durante toda la fila hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Antes de seguir, volvemos a rellenar y va a ser solamente un poco porque todavía nos faltan algunas vueltas. Si rellenamos mucho, a veces la fibra sintética nos estorba para cuando estamos tejiendo. Continúo con mi fila número 23 y en esta vuelta solamente voy a realizar disminuciones. En total deben ser 6 disminuciones y al final nos vamos a quedar con 6 puntos bajos. Antes de hacer nuestra última fila, este es el último momento que tenemos para poder terminar de rellenar. Ya es muy poco lo que nos falta. Para mi fila número 24 voy a realizar 3 disminuciones. Por lo tanto, nos van a quedar 3 puntos bajos. Aquí voy a cortar la hebra. Jalo y voy a insertar una aguja. Voy a unir los últimos 3 puntos que me quedaron. Dos y 3 del último. Jalo y tenso bien. Después en este último punto voy a realizar un par de nudos. 1 y 2. Tenso bien y ya la hebra sobrante la voy a meter por dentro del mismo tejido. Jalo bien y nuestro objetivo es que quede esta punta que va a simular su aguijón. Corto el sobrante
Y ya terminamos el cuerpo. Ahora vamos a realizarle las antenas. Para realizar las antenas voy a ocupar la hilaza negra. Y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y a partir de mi segunda cadena, esta es la última, esta es la de en medio, la que vamos a ocupar. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en la última cadena que tenemos voy a realizar un punto bajo. Y eso es todo. Voy a cortar y jalo. Y voy a insertar una aguja. Para poder colocar las antenas, vamos a contar del anillo mágico hacia afuera. 1, 2, 3 y 4. Entre la fila 3 y 4, ahí vamos a colocar un alfiler. Vamos a trazar una línea imaginaria por la mitad. Y ahí es donde voy a colocar mi alfiler. 1, 2, 3 y 4. Y entre la tercera y la cuarta voy a colocar el alfiler. Y esas serían las posiciones para las antenas. Una vez que ya tengo la marca, voy a entrar en ese punto, quito el alfiler, voy a tomar solo una de las hebras de los puntos y voy a regresar justo en la primera cadena que hicimos. Ahorita nos olvidamos de esta hebra, no le vamos a hacer caso, solo a la más larga. Voy a pasar de nuevo y de nuevo en la primera cadena y ya que lo tengo así, voy a anudar solo una vez, comprimo fuerte y ahora estas hebras las voy a meter por dentro del tejido. Estas ya las puedo perder porque ya no las voy a ocupar, entonces se van a quedar ahí escondidas. Corto los excedentes y escondo con estas pinzas. Lo mismo voy a hacer con esta. Y ahí ya tenemos colocada la primera antena. Haremos lo mismo con la otra. Ahora voy a ocupar un pedazo de estambre en color negro para realizarle la boca. Inserto una aguja y en la otra punta voy a hacerle un nudo. Voy a irme sobre la línea que está justo en medio de los ojos. Esta. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos aquí. Voy a tomar el punto de en medio y voy a formar una especie de triángulo y es ahí donde voy a colocar mis marcas. Voy a bajar una línea y justo en medio de las dos marcas que habíamos puesto colocamos la siguiente. Entro por cualquier otro orificio y en la primer marca que tengo, aquí voy a quitar mi alfiler, voy a agarrar una hebra muy delgadita del punto anterior. Esto es con la finalidad de que se atore el nudo ahí. Jalamos con cuidado y ahí ya atoró.
Después voy a bajar a mi segunda marca, quito el alfiler, voy a salir por la de arriba, ya retiro este otro alfiler, jalo y vuelvo a bajar. Ahorita voy a salir por cualquier punto. Lo que quiero ver es que haya quedado bien formado. Es así como yo la quiero. Entonces me voy a regresar justo al primer punto que hicimos. Y aquí, en esta pequeña esquina, voy a hacer un nudo. Jalo con cuidado y vuelvo a meter la aguja en ese mismo orificio. Voy a salir por cualquier punto y ahora voy a jalar para que ese nudo se esconda. Y ahí quedó. Voy a cortar este sobrante y voy a esconder todas estas puntas con las pinzas. Y ya quedó formada su boquita. Vamos a realizarle las alas. Voy a ocupar hilaza en color blanco y voy a empezar con un anillo mágico de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Acomodo los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Para mi segunda fila voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. En total, al final de la fila, voy a obtener 10 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar bien. Para mi fila número 3, voy a realizar un punto bajo. Aquí ya puedo empezar a colocar el marcador. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo más un aumento. Un punto bajo más un aumento en el punto que sigue. Y así durante toda la fila hasta obtener 15 puntos bajos. Continúo con mi fila número 4 y durante esta fila, la 4 y la fila 5, voy a realizar únicamente puntos bajos todo alrededor. 2 filas de puntos bajos. Continúo con mi fila número 6 y voy a realizar mi primer punto y coloco el marcador. Y voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue una disminución. Un punto bajo y en el punto que sigue una disminución y así durante toda la fila hasta quedarnos con 10 puntos bajos. Continúo con mi fila número 7 y durante toda esta fila voy a realizar disminuciones. En total serían 5 disminuciones y me voy a quedar con 5 puntos bajos.
Antes de continuar, esta hebra que es la del anillo mágico, la vamos a meter. Solo la vamos a esconder. Como es un ala, no puede ir rellena, así que voy a recortar y jalo. De este mismo patrón voy a hacer otra más. Para colocar las alas, las voy a colocar sobre la franja negra. Entonces voy a poner mi primera marca. Ahí voy a colocar la primera. Ahí pondría el ala. Justo sobre la franja negra. La siguiente la voy a poner 1, 2, 3 con 4 puntos de separación. Ahí es donde voy a colocar la siguiente. Y ahora con una aguja vamos a comenzar a tomar un punto desde la base. Aquí ya puedo retirar el alfiler. Voy a insertar sobre el punto más cercano. Bajo de nuevo a la base. Voy por el siguiente punto. Voy a ir tejiendo solamente sobre 2 de los puntos de la base. Y esos mismos puntos los vuelvo a colocar en los mismos que ya había tomado. Hago esto mismo. Y ya aquí en mi último punto voy a hacer un nudo. Voy a hacer uno más. Y antes de esconder el resto de la hilaza, voy a cerciorarme que haya quedado bien fija. Entonces ya el resto lo puedo perder por dentro del tejido. Y los excedentes los corto. Lo mismo voy a hacer con el ala del otro lado. Para realizarle el cordón para el llavero, vamos a utilizar igual hilaza en color negro. Voy a entrar por el orificio del anillo mágico con un punto hacia atrás. Tomo la hebra. Paso a través del anillo mágico y aquí voy a realizar 30 cadenas. Y una vez que ya las tengo, voy a bajar de nuevo de la misma manera en la que comencé. Y voy a realizar un punto deslizado. Aquí voy a cortar y jalo. Ahora de estas dos hebras que ya tengo aquí, le voy a realizar un par de nudos. Y con una aguja voy a perder las dos hebras por dentro de la cabeza. Aquí voy a entrar por el mismo orificio donde comenzamos a hacer las cadenas y jalo.
Y ya puedo cortar los excedentes. Voy a hacer lo mismo con esta otra punta. Ahora voy a utilizar un arillo de metal que se utiliza justo para las llaves. Voy a pasar por detrás las cadenas que hice. Después atravieso el arillo y en la parte de aquí abajo voy a volver a meterlas. Voy a pasar por la parte de atrás de nuevo y con estas voy a abrazar el aro. Voy a comenzar a bajar para poder apretar y subir el nudo que acabamos de hacer. Y aquí ya quedó el cordón para nuestras llaves. Ahora le vamos a poner sus chapitas. Con un pincel y un poco de rubor vamos a pintarle en forma circular justo por debajo de los ojos. Y eso es todo. Así que ya terminamos nuestro llavero de abejita. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, suscríbanse a la página y activen la campana de notificación para que les lleguen cuando subamos un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.